seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una de las primeras personalidades de la República Argentina. Vamos a hablar nada más y nada menos que de don Santiago de Liniers y Bremont, cuyo nombre original era Santiago Antonio María de Liniers y Bremont, que había nacido en la ciudad de Niort, en Francia, hijo de un marino francés llamado Jacques de Liniers y de Enriqueta de Bremont. Había nacido el 25 de julio de 1753. De muy pequeño ya ingresó en la Orden de San Juan como paje del gran maestre de Fonseca después de haber estudiado con los padres del oratorio. En 1768, con 15 años, egresó de la Orden de Malta con la Cruz del Caballero de la Orden de Malta de este lugar de estudios. A partir de ahí ingresa al regimiento Royal Fremont, llegando a ser subteniente de caballería. Luego de una reestructuración donde se habían desactivado varios regimientos, pide la baja en 1774 para ir a Cartagena a pelear contra los moros argelinos y se lo incorpora en 1775 en un navío, el navío San José, donde fue edecán del príncipe de Rohan. Luego de la campaña que se realiza contra los moros en África, rinde para su ascenso a Guardia Marina, el cual luego de rendir con notas muy elevadas y demás, fue ascendido rápidamente a alférez. En 1776 se enrola en la expedición de don Pedro de Ceballos, que venía al Río de la Plata y ocupa el 22 de mayo del mismo año la colonia del Sacramento y participa también en la conquista y en la ocupación de la isla de Santa Catarina. En 1781 fue oficial del buque insignia llamado San Vicente, que tenían los franceses para pelear contra los ingleses en todo lo que era Sudamérica. Luego de esto vuelve a Europa para actuar en la conquista de Menorca, donde fue ascendido al grado de teniente de navío. El 13 de septiembre de 1782 participa en el sitio de Gibraltar, siendo segundo jefe de una batería flotante llamada la Talla de Piedra, la cual se hunde luego de varios combates y demás, pero logran defenderse de los ingleses. Poco después, mostrando su arrojo y valentía, conquista el buque inglés Elisa, lo que le otorga el ascenso al grado de capitán de fragata. En 1783 se casa con una malagueña, Juana Úrsula de Membiel, con la que tiene un hijo, su hijo Luis, su primer hijo. Con ellos, en 1788, viene al Río de la Plata, destinado a organizar una flota de cañonera con todo el bagaje que tenía de sus combates en todos los lugares. En 1790 muere su esposa y contrae enlace con María Martina Zarratea, hija de Martín de Zarratea, quien va a tener una participación en todo lo que es la Revolución de Mayo. 1796 lo encuentra fortificando la plaza de Montevideo, siendo jefe de la flotilla española ya como capitán de navío. El 5 de noviembre de 1802, el virrey lo nombra gobernador de Misiones, el virrey del Pino, dado que era un cargo interesante que él ya lo había solicitado para realizar un estudio político y científico de la región que consideraban que era
de suma importancia para la gobernación española del momento. En 1804 regresa con ese estudio junto con su mujer y su hijo, la cual muere junto a sus sirvientes y demás por una rara influencia de una enfermedad contraída en el norte. En ese entonces, el virrey Sobremonte, nuevo virrey, le encarga la defensa de la ensenada de Barragán, donde obviamente tiene una gran actuación tanto en las invasiones inglesas de 1806, donde reconquista la ciudad de Buenos Aires, recordemos el 12 de agosto, logrando obtener los 26 cañones y la bandera del 71 con un cuadro muy famoso donde obtiene la rendición que le entrega el sable y se hace acreedor al reconocimiento popular, tanto así que hay una glosa muy especial que dice del escarmiento inglés memoria y de Liniers gloria. Recordemos que luego de ello está interinamente a cargo de la defensa de todo lo que es la fortificación, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y al año siguiente, cuando se produce la segunda invasión inglesa en 1807, es uno de los principales participantes en su defensa y lograr la capitulación inglesa el 5 de julio de 1807. Esto le vale el reconocimiento de la gobernación española, que lo nombra interinamente virrey del Río de la Plata y se lo trata de nombrar momentáneamente conde de Buenos Aires por su defensa encarnizada y organizada que había hecho por segunda vez, tanto en la Reconquista como en la defensa de Buenos Aires. El 1 de enero de 1809 se produce la conocida Asonada de Álzaga. ¿Por qué se produce? Martín de Álzaga había estado junto con él organizando las tropas tanto en la defensa como en la reconquista de Buenos Aires y con los sucesos que estaban participando las tropas napoleónicas en España, se dudaba de cómo sería la gobernación o su favoritismo por parte de Liniers en contra de las tropas españolas. Se produce una asonada donde se lo trata de destituir. Liniers presenta su renuncia por considerar que no iba a tener el apoyo popular, cuando luego se da cuenta, después de haberla presentado, que el cabildo se lo acepta, que contaba con el apoyo popular del momento. No obstante ello, se deja el gobierno, se dirige a Córdoba, donde se instala cerca de Altagracia, donde adquiere una estancia que había pertenecido a los jesuitas y espera la autorización para volver a Europa, dirigirse a su Europa querida para ver cómo era la situación del momento. Estando en ese momento en Córdoba, en uno de sus frecuentes viajes desde Altagracia a la ciudad de Córdoba, se entera de lo que fue la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, se opone a ella y esto le hace que lo busquen por considerarlo que él no era partícipe de los aires revolucionarios, se lo toma prisionero, se lo hace llevar a Buenos Aires y Castelli ordena que en el trayecto desde Córdoba, donde se lo toma prisionero, hasta Buenos Aires, considerando que podría llegar a ser apoyado por haber sido el defensor de la ciudad, se le ordena al coronel French que lo fusile
en la famosa posta de Cabeza de Tigre, en el Monte de los Papagayos. Actualmente es cerca de la ciudad de Marcos Juárez. Los títulos que obtuvo Liniers lo nombran como Caballero de la Orden de San Juan, Caballero de la Orden de Malta, Capitán de Navío de la Real Armada, Comandante General de Armas de Buenos Aires, Conde de Buenos Aires y Virrey del Río de la Plata. Creo que esta pequeña semblanza nos muestra cómo ha sido uno de esos personajes que contribuyeron a la formación inicial de nuestra República. Espero que haya sido de su agrado, les agradezco la presencia y los espero, Dios mediante, en el próximo relato de las personalidades de la Argentina. Muchas gracias.